quería empezar agradeciéndole al Museo de Memoria y Tolerancia que haya prestado este recinto para, bueno, más que prestado, ha sido socio nuestro en toda una serie de actividades que se han vinculado a la exposición Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas. Y realmente es un socio formidable y bueno, también han sido parte de organizar esta serie de conferencias. Y ahora estamos con la buena noticia que se va a ir a Argentina a la exposición, estamos muy contentos. Bueno, yo quería enmarcar brevemente, antes de hacer la presentación de los panelistas, la discusión. Yo parto de la premisa, y creo que los panelistas estarán de acuerdo conmigo, que nosotros nos acercamos al tema con una visión integral, al tema de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de una manera integral. Y bueno, quizá puede variar un poco los elementos que uno consideraría que forman parte de lo que yo llamaría un paquete de derechos que incluyen acceso a servicios de salud sexual y reproductivo, a un marco normativo que permita una sexualidad plena, sin violencia. Consideramos que la equidad de género es parte de este paquete, que la diversidad, el respeto por la diversidad sexual también. Y bueno, podría seguir mencionando elementos, pero creo que también una cosa que le da el carácter o que demuestra su carácter integral también es la respuesta de nuestros adversarios. Están en contra de todos estos derechos, con más o con menos activismo, pero no deja de ser sorprendente que son las mismas fuerzas que están en contra de que haya una interrupción legal del embarazo, que también están en contra de que los jóvenes tengan acceso a la información que necesitan y el acceso a los anticonceptivos que necesitan para evitar un embarazo no deseado. ¿A qué conclusión nos podemos ir acercando? A que realmente hay un, no sé si odio sea la palabra, ustedes después me podrán, hacia la sexualidad libre, hacia los jóvenes, hacia las mujeres. Entonces ese es digamos, el contexto más amplio dentro del cual se da una cierta disputa por cuáles son los valores democráticos con respecto a la sexualidad o la falta de ellos. Y bueno, la sesión de hoy está dedicada a una parte muy central de lo que yo enmarco como este paquete, que es la educación sexual, también integral. Y pues vamos a tratar de dialogar sobre en qué consiste esta integralidad, qué requiere, qué obstáculos tiene para realmente poderse impartir a nivel nacional, inclusive a nivel de la Ciudad de México, y cuáles son, invitaron a Yadira, y yo creo que cuáles son los componentes también en su integralidad que los jóvenes puedan, jóvenes y todos, tener acceso a servicios que permitan una salud también sexual y reproductiva. Entonces, bueno, yo ahí dejaría la introducción y pues voy a, inclusive aunque no esté Gabriela, voy a dar una nota biográfica de ella para que ya cuando venga solo se integre, porque como no van a hacer ponencias, no vamos de una vez a que sepan con quién están platicando. Bueno, Mala Educación, empiezo por mí, que estoy coordinando. Yo soy Ana Luisa Liguri, trabajo en la Fundación FOL, soy asesora de 2 programas, llegó ella ya. Uno de salud sexual y derechos sexuales y reproductivos, y otro de VIH y derechos humanos. Vamos a dejar a Gabriela el último, por haber llegado tarde. Bueno, Castigo. Yadira Chávez Courtois es maestra en terapia familiar sistémica por el Instituto Latinoamericano de Estudios sobre las Familias, ILEF, uno de los institutos más serios en capacitación en psicoanálisis.
psicoanálisis, ¿no? En terapia sistémica. Terapia familiar. Y estudió la licenciatura en medicina en la UAM Xochimilco, ha cursado diplomados en nutrición clínica y bariatría del Instituto Politécnico Nacional y el Colegio Mexicano de Bariatría, terapia individual sistémica en el INDEP, sexualidad humana, y me voy a saltar las universidades, y en la dirección de hospitales de la UNAM. Actualmente es directora del Espacio Interactivo en Salud para Jóvenes de los Servicios de Salud en el Distrito Federal, en el que está operando el modelo de prevención y promoción de salud para adolescentes jóvenes Impulso, mismo que ayudó a diseñar. José Aguilar es el coordinador general de DEMISEX, una red que tiene, ¿cuántos? 200 organizaciones. Como 17 estados, 21 estados, en donde lo que los une es un compromiso por la educación sexual y por los derechos sexuales y reproductivos. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, en donde obtuvo el grado de médico cirujano. Es educador, consejero y terapeuta sexual por el International Council of Parenthood, con maestría en psicoterapia psicoanalítica y doctorado en psicoanálisis de la Universidad Intercontinental y maestría en sexualidad humana por el Instituto Humanista de Sinaloa, AC. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica del Grupo AMPAC. Gabriela Rodríguez es la coordinadora de la organización Afluentes, y también con una gran especialización en educación sexual, socia y cómplice de Pepe desde hace creo que décadas. Ella es psicóloga de la UNAM, maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fellow internacional en la Universidad de California y en la Universidad de Washington. Ha enfocado su trabajo en el estudio de la sexualidad de las y los jóvenes. Autora de 15 libros, 36 artículos y productora ejecutiva de 18 videos educativos, muchos de ellos en Mexfam, ¿no? Donde también fueron. Fue curadora de la sala de sexualidad en el Museo Universitario de Universum de la UNAM, y también, bueno, colaboradora importante en la exposición que esperamos que ya hayan visto, y si no, no dejen de verla, de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas. Y es editorialista del periódico La Jornada. Muy bien, pues entonces yo les propondría empezar por una definición. Di un marco introductorio hablando de la integralidad. ¿Cómo conciben ustedes la educación sexual? Sé que están por la integralidad, supongo que tú también, Yadira, pero no nos conocíamos, pero ¿por qué no hablan ustedes sobre cómo consideran ustedes la integralidad de la educación sexual? Y ya después les propondría que después habláramos de cuál es la dificultad de realmente ofrecerles a los jóvenes del país una educación sexual integral. Solo también recordaría que en toda América Latina y México no es la excepción. El número de embarazos adolescentes no planeados, no deseados es altísimo, y que nosotros que trabajamos en este campo nos interesa mucho un acercamiento a la sexualidad que incorpore el placer. Pero inclusive aunque fuéramos unos duros médicos encargados de políticas públicas, hay todas las razones también para tener una mejor educación sexual y mejores accesos a servicios. Y tiene que ver con la prevención del VIH y justamente con la violencia juvenil, la violencia contra las mujeres y contra el embarazo no deseado. Entonces, bueno, les cedo la palabra y tratemos de hacer un debate, y en algún momento, si quieren, vayan apuntando sus preguntas y les daremos oportunidad para que las hagan o comenten sobre lo que estamos discutiendo. Te damos la que somos contra uno. No, porque me hicieron bolita. Bueno, empiezo con esto de la integralidad, ¿no? La educación integral de la sexualidad. Creo que la educación integral de la sexualidad tiene un enfoque holístico, eso es importante.
que también se está convencido que la sola información no basta, si bien es importante, y que hay que trabajar con la gente a partir de las actitudes, de las habilidades y de las acciones, pues, ¿no? Unas cosas importantes que tienen que ir desde un marco de los derechos humanos, tiene que tener un carácter laico, científico también, determinante, para estos derechos humanos dentro de los valores democráticos, un poco lo que decía Ana Luisa. Cuando nosotros nos dicen, ¿de cuáles valores van a hablar? Pues generalmente nosotros quieren que hablemos de los valores personales o de los valores religiosos. Cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, vamos a hablar de los valores democráticos, y esos son los que nos toca como profesionales de plantearle a los chavos y a las chavas. Entonces nosotros no nos vamos a meter, podemos discutir acerca de ellos, pero no nos vamos a meter con ellos, y esto marca precisamente esta parte de los derechos humanos. Dentro de ello se abre una amplia gama dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Analisa que lo planteaba, sí tenemos como enfoque el placer, ¿no? Hay quien ha hablado de diferentes pilares. Uno de los pilares pues, es el placer, en primer lugar. Otro de los pilares son las relaciones interpersonales. Otro es la lucha contra la violencia, en todos los sentidos, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, etc. La otra parte, la salud sexual y la salud reproductiva, que tiene que ver con todas las infecciones de transmisión sexual, los anticonceptivos, la medidas de prevención. La ciudadanía sexual es otro, obviamente, de los pilares. Ahí está lo de derechos que yo he hablado, un marco más amplio, y creo yo que eso nos da como una amplitud. Parte también de la educación integral de la sexualidad se ha ido construyendo el concepto durante muchas décadas, y se ha hablado también que tiene un sentido político, también no solamente es un sentido técnico, es un sentido político, y la otra parte es que hemos ido considerando y hemos también planteado desde una perspectiva de la construcción sociocultural, ¿no? Que la sexualidad y la educación se va construyendo a partir de los diferentes contextos de la historia. Entonces también tiene ese sentido, digamos, técnico y político. Yo diría eso para empezar. ¿Quieren agregar algo? Yo diría también, agregando un poco también a esa parte, que a programa de atención de integralidad también tenemos que ir contextualizando también, ¿no? Es decir, yo siempre digo, no es lo mismo ir a tener y haciendo propuestas de acciones a jóvenes del Distrito Federal que a lo mejor del norte, que a lo mejor del sureste. Entonces, muchos de los planteamientos también de las acciones políticas públicas, ¿no?, enfocadas a la salud sexual y en salud en general, ¿no?, se plantean de la misma forma. Y entonces yo creo que también uno tiene que pensar en una diferenciación de sus contextos, de su cultura, de sus costumbres, de sus mitos, ¿no?, cómo van significando ellos también cada área y cada región su propia sexualidad, ¿no? Entonces yo creo que es una parte importante, esta parte holística que dice Pepo, y en modelos ecológicos también establecidos, ¿no?, que van encaminados a modelos, y también introduciendo modelos de prevención y promoción a la salud, ¿no? Gaby, ¿qué pasa en la clínica? Sí, tomamos este tema. Sí, bueno, de nuevo que suscribo lo que dicen aquí mis compañeros, pero creo que lo importante es por qué se distingue esa integral de otro tipo de educación sexual. Porque la educación sexual es una cosa nueva. Creo que, bueno, no, pero aseguro que todos recibimos educación sexual en casa, toda la vida. Yo en la escuela, yo estudié como hijita, me daban educación sexual, pero no era integral. Entonces creo que lo importante es distinguirla. ¿Cuál es? Cuando decimos integral, es esta que están hablando los signos de mis compañeros, ¿no? Esa que va por los derechos humanos. La equidad de género es un tema clave. Si no va en equidad de género, no es integral. Si no considera que la sexualidad es un derecho humano, no es integral. Y el tema del poder, que yo creo que también no tenemos tan conscientes o no sabemos que este es un tema de toma de decisiones. ¿Quién toma la decisión sobre tu cuerpo? Tu novio, tu marido, tu papá, el médico, o tú misma, o tú mismo. Entonces también es un tema político, de la política del cuerpo, de toma de decisiones, y es en términos de la política personal, y un tema de la política, en el amplio de la autonomía, con mayúscula, de la autonomía, que bueno, me ayudas con ese término, de la autonomía, y un tema con mayúscula, de política en mayúscula, que quiere decir hasta dónde los estados no nos permiten, que no ayudan a promover y a dar a conocer los derechos humanos a las niñas, a los niños, ¿no?, para no tener sujetos autónomos que exigen libertades. Entonces ese es el tema de la política, ¿no? Los dos son importantes.
varios de los que estamos aquí, Pepe y yo, trabajamos también en Centroamérica. Si comparamos México con Centroamérica, aquí estamos en la gloria. Aquí hay un libro de texto único que hay que seguirlo defendiendo porque en la época del panismo hubo embates terribles y hay una currícula nacional con respecto a la educación sexual. ¿Podrían ustedes comentar qué le falta, cuáles han sido los aciertos, dónde están las limitaciones? Bueno, habrá que decir que esta educación integral ya está en el currículum escolar desde hace 20 años, hace 98, 2008, 15 años. Desde hace 15 años está el género, estamos de derechos humanos, estamos de derechos sexuales, en el libro de texto primaria y secundaria. Pero lo que le falta es que, como toda la política de este país, que deje de ser un discurso y pase a ser acción, yo diría. Eso es lo más fuerte y yo creo que es de algo de toda la política de este país y muy particular en la educación sexual. Como que se va a quedar en el libro de texto, ya, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque no es una realidad de las aulas escolares, ¿no? En las aulas escolares no nos están informando con todos los detalles que necesitamos informar. No se capacitó a los maestros para saber cuáles son los derechos, para que le digan a las niñas y a los niños, estos son tus derechos, nadie debe violentarlos. No, tu niña tiene derecho a realizarte igual que todos los hombres. O sea, no se formó a los maestros, además de que habría, yo diría, el énfasis ni siquiera es aumentar más el discurso, sino más bien llevarlo a la realidad. Y eso para mí es lo que más falta. Sí, yo creo que uno de los logros, y siempre lo hemos comentado, pues a Gabriela y a mí nos tocó estar cuando se hace el cambio, cuando en la época de Cedillo precisamente permite a través del licenciado Limón Rojas que entre la educación como el Cairo y Bellín se había planteado. Nos toca que entra la educación sexual en formación ética y cívica, que fue muy cuestionada, porque decían, bueno, ¿por qué entra ahí? ¿No? Si está en biología, ahí está bien. Y bueno, pues este es el peso importante que dice Gaby. Finalmente, el que entra en formación ética y cívica es que entra en el esquema de los derechos. Y ese creo que ha sido el logro mayor, pues, en ese sentido, y por eso los gobiernos panistas lo querían sacar de formación ética y cívica. De hecho, lo sacan en primero de secundaria, y lo logramos, porque ese fue un esquema de que logramos que no lo sacaran completamente, sino que entrara y se quedó en ciencia, y en segundo y tercero de secundaria, ¿no? Después hubo algunos datos y planteamientos que se hacen en primaria, en formación ética y cívica y en ciencia. Entonces yo creo que el currículum no está como quisiéramos, no está tan actualizado como quisiéramos. Yo digo que hubo en la época de Limón Rojas como que subió la oportunidad de hablar. En el libro de sexto se hablaba de aparato sexual, se hablaba de pene, se hablaba de circuncisión. Recuerdo muy bien las discusiones en donde no se puso hombre o mujer, se puso persona, que era muy importante para tomar la base posterior. Entonces no se habla. Son detalles, digamos, muy interesantes, porque sí marcaban toda una propuesta para una parte más libertaria del mismo secretario. Entonces, de momento, vienen los cambios, vienen los gobiernos panistas, y sí hay un cierto retroceso, no en el currículum, pero sí en los libros, ¿no? Y las discusiones con los libros, en donde vuelven a hablar de aparato reproductivo y una serie de cosas que parecen niñas, pero que son determinantes en la propuesta. Entonces, creo que sí, ha sido una lucha. Yo pues sí quiero dejarlo muy planteado, la lucha, estamos aquí de otros que no están en este momento, pero que ha sido una lucha. Con los gobiernos panistas realmente fue pelearse para que se quedara, ¿no? Entonces ya lo que decíamos, bueno, pues por lo menos que se quede lo que está. Entonces también eso nos ha impedido como tratar de una mayor actualización o de que se toquen los temas. Diversidad por lo menos no está planteado como tal, está en una cosita, pero no se habla de homosexualidad, no se habla de transgénero, no se habla mucho tampoco de violencia específicamente. Entonces sí creemos que le falta, entre comillas, pero durante estos últimos 12 años nos hemos luchado para que quede lo que esté, y todavía de eso no lo han respetado, como ya lo hablaba. Unos son los maestros, otros son los directores, y generalmente ha sido como la gente que ha tenido el nivel de autoridad, que son los secretarios de gobernación, o los secretarios de educación, o los gobernadores mismos que han ido en Guanajuato. Se quemó el libro oficial, por ejemplo, y en Sonora, ¿se acuerdas? Este cuate dijo, no entra el libro. En Yucatán, y hubo una serie de cosas en donde los mismos gobernadores o secretarios de educación han ido en contra del currículum oficial, que sí tiene unos avances, como ya lo hemos comentado. ¿Quieres agregar algo?
Tal vez quisiera marcar algunos aciertos, digamos, en el sector salud, porque yo creo que también hay una parte importante de rescate. Aunque sí, efectivamente ha habido muchos intentos, ¿no?, de programas en adolescentes desde los años 70, 80, ¿no?, están mismo, ¿no?, entonces varias propuestas de trabajo en la Secretaría de Salud, muchos se quedan intentos. En el año 2000, cuando se crea todo este programa nacional de salud, bueno, es una forma también de empezar a mirar y decir, pues los jóvenes son importantes. ¿Qué creo yo, ya hablando del sector salud? Es que sí existe la normatividad en el sector salud, sin embargo no hay una regulación de intervención para los jóvenes, ¿no? Es decir, podemos hablar en materia de métodos anticonceptivos, de planificación familiar, todo es estipulado, pero no hay mucha regulación respecto a cómo intervenir con los jóvenes. Entonces, desde mi punto de vista, muchos de estos programas, ese es un logro, los servicios amigables, ¿no?, que son muy importantes a nivel nacional, se ha quedado como en una línea en la información solamente, pero en un aspecto de desarrollo humano para los jóvenes. Es decir, cómo le damos elementos y herramientas, ¿no?, para generar cambios de estilo de vida más saludables para ellos. Es una parte importante. Y es igualmente mi cuchara. Entonces yo creo que el espacio interactivo, ¿no?, que estamos proponiendo ahora en el Secretario del Distrito Federal, estamos tratando de dar un enfoque diferente con aspectos psicoeducativos, pero ir brindando elementos y herramientas a los jóvenes, ¿no?, de cómo sensibilizar también para ser responsables de ellos mismos, no solamente darle la chamba a las instituciones, porque a veces pasa eso, sino también cómo hacerse con responsabilidad con ellos, con la familia, con la comunidad, que es donde está planteado también este modelo. Entonces sí hay cosas importantes que sí que vale la pena decir que sí se están haciendo. Sin embargo, la visión se ha quedado como muy corta, ¿no? Salud es igual a plática, salud es la madre de información, y hasta ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros niveles de atención? Y ahí no nos estamos quedando cortos. Sí, yo creo que marcas una cosa interesante y es algo a lo que también hizo alusión Pepe, que no es suficiente dar información. ¿Por qué esa información no se asimila y no permite un cambio de conducta? Entonces yo lo que les propondría es que un poco como un ejercicio analítico separáramos algunos de los elementos que intervienen en el tema de la educación sexual. Pensaría en los maestros, en los padres y en los estudiantes. Empezando con los maestros. Sabemos que hay una cultura conservadora y el centro ha ido cambiando un poco esa cultura y realmente la gente va conociendo, asumiendo más sus derechos y habrá que ver esto cómo se traduce después en un cambio de conducta. Pero en los lugares donde hay una tradición muy conservadora, ¿permea o no permea a los maestros? ¿Y hasta dónde eso mismo se vuelve un obstáculo en que el maestro pueda realmente estar a la altura de lo que se requiere en la forma en la que él debería poder impartir una educación sexual integral como la que han ustedes descrito? ¿Cómo está la capacitación de los maestros para impartir educación sexual? Hijos, yo creo que no se puede hablar como de un programa, ¿no?, un proyecto de Estado para capacitar a los maestros y maestras en este tema, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar como de cuáles son las direcciones, digamos, que sí asumen la responsabilidad y que toman la experiencia de algunas organizaciones civiles para dar capacitación. Entonces, desgraciadamente sabemos que hay una declaración firmada en 2008, en donde se hizo a nivel internacional, México fue pionero, hizo durante la conferencia de VIH-Sida previo, se hace toda esta convocatoria a los ministros de Educación y de Salud de diferentes partes de Latinoamérica y del Caribe, de toda la región, y de alguna manera se aprueba más bien una declaración donde van a trabajar en conjunto salud y educación y que va a haber influencia sobre salud y sobre educación y en educación y en la capacitación de maestros y maestras. Ese compromiso que vienen atrás otros, CEDAW, el Cairo, y finalmente no se ha logrado realizar. Claro, las ONGs hemos estado atrás como persiguiendo a las autoridades para que se haga de alguna manera y hemos logrado alguna injerencia, digamos. Yo nombraría, hemos trabajado bastante en eso, pero yo nombraría, por ejemplo, está la especialidad de la Universidad Pedagógica,
está un trabajo con el registro de las escuelas normales, que también la directora, apoyada por su secretario, nos ha dado la oportunidad de entrar a 19 escuelas, por ejemplo, y hemos tenido un grupo. Están otras cosas como más, conferencias, etcétera. Facuencio Caballero lo va a decir mejor, tiene un diplomado, pero es para el Distrito Federal en específico. Entonces hay algunos estados que han aprovechado estas categorías para capacitar, algunos como Chiapas, Veracruz, Puebla, Michoacán, pero yo lo que considero es que no ha habido una integración y realmente una responsabilidad del Estado y de los autoridades, y tenemos que capacitar a los profesores y profesoras, ¿no? Ha sido realmente donde las ONGs hemos entrado como un resquicio y nos ha abierto la puerta a una autoridad sensibilizada y con ganas de decir, sí, cierto, se necesita la educación sexual. En ocasiones es una autoridad, en ocasiones es una profesora, ¿no? En ocasiones pues, es quien sea, pero no, creo que no ha permeado y se ha responsabilizado, digamos, como desde la Secretaría de Educación Pública, como debería de ser. Sí, yo creo que hay un tema aquí me está pasando a mí, que creo que está relacionado con mi edad, de que ya soy muy poco tolerante a que no se aterrizan las cosas y que solo se enfoca mucha acción a los discursos. Y eso voy a insistir mucho porque yo siento que el problema de la educación sexual ha sido el aterrizaje en el aula escolar. O sea, ahí es donde tenemos que cambiar las cosas. No cambien en el aula escolar o en la mamá y el papá, los padres también estoy de acuerdo, en tu casa. Eso es lo que no va a pasar. Entonces, el esfuerzo es aterrizaje. Entonces hemos estado buscando en las organizaciones, por un lado, a quienes las autoridades más altas de este país en los últimos 10 años han estado en contra de los derechos sexuales y reproductivos, abiertamente, o sea, su agenda está en contra. Entonces hemos tenido que andar buscando algunos resquicios de directores de educación. Acá la directora de educación indígena nos ha dado entrada, por ejemplo, que es una de las áreas que está devastada en la educación en todo, ¿no? En todo, en la educación, en la aritmética, en la español y por supuesto en la educación sexual. Entonces, también la educación sexual arrastra con todas las debilidades de la educación de este país, que está en situaciones muy devastadas, la educación en general. Nosotros entramos en ese sistema que debe levantar la calidad de los maestros para tener una educación sexual. Cuando ellos mismos están siendo violentados en sus derechos humanos, ni conocen sus derechos, ni entienden que eso es la Convención de los Derechos de la Niñez que tienen que enseñar a los niños, aunque ven en el plan de estudios. Entonces, ese esfuerzo, nosotros estamos encaminándolo ahora mucho a esfuerzos en línea. Entonces, ya estamos ahorita con un alboroto de oro, ¿no? Todo un diplomado en línea para maestros rurales, para llegarles a muchos, porque los maestros rurales ni siquiera saben entrar en el internet, o sea, se quedaron en el siglo XX, no entraron en este siglo de la información, o sea, muy retrasada, ¿no? Sus habilidades docentes, los chavos saben más del internet que ellos. Tenemos que irnos jalando al aula, insisto. Tenemos que cambiar el aula, tenemos que cambiar el centro de salud. Por más allá de las leyes, aquí nos peleamos por la ley de los adolescentes, ¿no? Pero lo que queremos es que cuando un adolescente llegue al centro de salud no lo regañen, no digan que está muy chiquito, que es soltero, porque anda pidiendo condones, ¿no? Y que en la escuela necesitamos cambiar la cultura, necesitamos que la maestra entienda que ella es una mujer con derechos y que ella ha sido explotada y que no le está, ¿no? Que tiene condiciones. Ahorita hay que hablar mucho de las maestras, no sé si hay maestras aquí, ¿no? Pero tenemos a la maestra, a las maestras, ¿no? Con una condición que pone en evidencia como las maestras, la mayoría de las maestras, ¿no? Llevan 3 o 4 horas diarias de clase, con eso no van a, ¿cuándo van a agregar la educación sexual? Si tienen 4 horas. Necesitan tener 7 horas, pagarles el doble para un horario largo. Y también a las mamás pueden dejar a los niños, necesitamos transformar la cultura de que tenemos que estudiar más de 3 horas diarias. Entonces ya puede entrar más la educación sexual, otros temas. Entonces pasan a ser no priorizados los maestros. También matemáticas en español. Y aún así estamos reprobando los mexicanos en esas materias. ¿A qué horas van a entrar? Entonces es un problema muy de combinar la cultura institucional. Por eso tenemos que transformar desde... Queremos voluntad política desde los secretarios de Educación, no lo hemos tenido, ¿no? En varios años. Estamos en un cambio de administración, pues vamos a apostar a eso. Mientras tanto, no estamos sentados a esperar, ¿verdad? Vamos a estar capacitando maestros y llegando al aterrizaje.
Pasamos a los padres. Y creo que es un tema que puede ser polémico, porque cuando empezó la embestida en contra de la educación sexual, las organizaciones muy conservadoras lo que decían, no, es que son los padres los que deben de decidir la educación de los hijos. Y entonces por eso hay que acabar con el libro de texto gratuito y por eso no hay que dar educación sexual. Y realmente yo creo que ahí era una metáfora por decir, es la iglesia la que debe de orientando a los padres en los verdaderos valores de los mexicanos, etc. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Qué pasa si los padres, sabemos qué piensan los padres? Hay encuestas, y yo luego lo llevaría al terreno del acceso a servicios amigables, porque pasa ahí también un poco lo mismo. ¿Deben los padres autorizar que un chico reciba anticonceptivos o hay un derecho del joven a poder ir? Y ahora que hay interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, ¿puede un joven y una joven ir sin autorización de sus padres? Entonces esto abre todo un ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y el tema de la patria potestad y de digamos, la recomendación que es respetar las capacidades incrementales de los niños en la información que reciben y los derechos que tienen. Pero pues no sé ustedes dónde se ubican dentro de esta discusión. A ver, mira, yo creo que como tú dices, el tema es polémico. Y además está colmado de leyendas urbanas indígenas acerca de los papás. Se vuelve quiénes son los papás y quiénes son las mamás, ¿no? O sea, finalmente, porque se dice, los padres están en contra, etcétera, pero más bien yo digo que es como un arma a los que van en contra, ¿no? Ha sido difícil checar quiénes están a favor, digamos, en un sentido, y cómo promover a los que están en favor. Entonces creo que los grupos ultraconservadores han tomado como la bandera de solo los representantes de los padres y las madres, aunque luego sean, pero bueno, tienen más lana, tienen más opciones en los medios, y eso lleva a esta idea de que los padres están en contra. Hay algunas investigaciones, yo creo que no han sido sobre todo determinantes o lo suficientemente serias o lo suficientemente que se difundan. Pero yo me acuerdo, digo, el Instituto de la Juventud tiene por ahí algo de sexualidad y padres, pero yo me acuerdo cuando entró la educación sexual y Limón Rojas lo aceptó, primero se hizo una encuesta y la hizo la Federación de Padres de Familia, que era la organización priista, digamos, en ese momento, que sostenía al PRI como padres de familia, eran los padres y más pristas, digamos, pero hicieron una evaluación y no se aventó a lo tonto Limón, ¿no? O sea, después de esa evaluación, que hablaba más o menos casi de no me acuerdo, entre 85 y 90% de papás y mamás que sí querían educación sexual. Entonces, cuando empezaron las discusiones en esa época con la jerarquía y todo, Limón sacó su encuesta y dijo, pues los padres sí quieren, ¿no? Por ahí hay otra que es Álvarez Gallú, ahí que también él la plantea mucho, no la conozco yo, pero él siempre habla de que es el 90 y tantos % de los papás y mamás que están de acuerdo. Entonces yo sí creo que hay algunos elementos así que están de acuerdo, ¿no? Y también lo que hay que plantear es también cómo les han vendido la educación sexual. Generalmente plantean, yo hoy estaba pasando por internet una idea que decía el homosexualismo es un peligro ahora sí para México, como decían de López Obrador, y planteaban, es que están promoviendo y ya se unió Televisa, sacan actores que son homosexuales y los están soportando, etc. Y viene como toda una cosa que está precisamente a mí me llegó por el internet, y entonces ¿cómo están promoviendo? ¿No? La educación sexual para promover el homosexualismo, obviamente no se dice así, para promover las relaciones sexuales, para promover que los hijos se pongan en contra de sus padres, para romper con todos los valores, para que las mujeres no sigan los roles. Entonces yo sí creo que ha sido toda esa parte conservadora que ha llevado a promover la educación de la sexualidad como algo negativo y el placer como algo terrible. Y entonces eso creo yo que cuando llega a los papás y las mamás y no tienen la suficiente información, pues sí les asusta, ¿no? A cualquier papá o mamá le asusta que se va a descomponer la situación, el esquema valórico de casa, ¿no? Entonces creo que ha sido también,
creo que las ONGs y también las financiadoras no nos han dado la oportunidad de tener una opción económica para trabajar con padres y madres, porque ese ha sido lo otro, no hemos tenido opción. Digo, por ahí hemos trabajado pues con algún grupito, pero no hemos hecho una muy buena estrategia que abarque el trabajo de información y sensibilización con padres y madres de familia y que realmente nos dé esta opción de tener personas que saquen a flote la verdadera necesidad también de sus hijos e hijas. Educación sexual como afrodisíaco. A lo mejor también siguiendo un poco el hilo que decía Pepe, sí, también yo creo que estas campañas terribles, ¿no?, comunicacionales, ¿no?, que se dan, culpabilizan también mucho a los padres, ¿no? Sí, parte del miedo de enfrentarse a los temas sobre sexualidad, hay una carga muy fuerte. Yo quiero platicar un poco también de la experiencia que estamos teniendo, porque en el espacio interactivo llegan los papás con nosotros y hay una sala que tenemos donde trabajamos todo el tema de sexualidad, derechos sexuales, que se llama 13XY. Así se llama la sala, salir a tu cuerpo, entonces son temas que las horas a los jóvenes. Pero lo cual ha sido nuestra experiencia, que aparte de que estos padres no llevan esta información, cuando ellos llegan con los chicos, también ellos se van informando y van viendo, ¿no?, y entendiendo también sobre la importancia de recibir información de los jóvenes. Y muchas veces lo que nos dicen estos padres es decir, oiga, yo le agradezco, porque sabemos que es una necesidad real de que mis hijos tienen que saber la información, pero qué bueno que también yo me estoy enterando porque ahora ya puedo hablar con mis hijos. ¿Sí? Entonces son cosas que nos van diciendo, ¿no?, ante un sistema también del sector salud, que yo hablo mucho del sector salud porque ahí es donde yo he trabajado, también muy rígido. Por eso yo decía hace rato que aunque existen todas esas normatividades de atención, pero no se han enfocado a la regulación de jóvenes. Esto que decías, ¿no?, ¿qué pasa si los jóvenes llegan, le dan métodos? Pues yo me atrevo, aunque no debe ser a menores de edad, ¿no? O les damos información, y me acuerdo muy bien, Gabriel, la primera vez que me dice, oye, qué atrevida eres, de verdad te estás aventando. Pues sí, y él se tiene que empezar a aventar, ¿no? Porque sí, la normatividad en el sector salud es muy rígida. Es decir, si tú me llevas con tu papá, con tus padres, no te puedo dar un método anticonceptivo. Yo ya ni siquiera hablo de pastillas, hablo de condones, ¿no? ¿Sí? Entonces sí hay una limitante muy fuerte y por eso es importante seguir trabajando también con jóvenes. Es incorporar también en estos niveles de atención, no solamente a los jóvenes, sino también reflexionar y trabajar con los padres, ¿no?, que no solamente es que tengan estos mitos, sino que tampoco hay información. Esto que decía Pepe, ¿no?, los papás no tienen suficiente información, pero tampoco nadie les ayuda, ¿no?, como a entender y a reflexionar acerca de los hijos. A lo mejor solo agregaría que hay un rol familiar y hay un rol escolar, ¿no? Entonces la familia, por ejemplo, la educación religiosa, y la mayoría de la sociedad mexicana es religiosa, con diferentes religiones, esa educación religiosa es un rol muy típico de la familia, por cierto muy determinante. O sea, no se ve que la gente que se formó en una familia católica pues es católica, que se formó en otra familia cristiana, o sea, hay una cosa muy fuerte de influencia familiar, que esa no cambia fácil, ¿eh? La religión no es algo que cambie fácilmente, sino que se sostiene la de la casa independientemente de lo que esté pasando en la sociedad afuera. Entonces ese es un rol que tiene la familia sobre la formación religiosa y de valores básicos. Y la escuela, entonces, ya lo decíamos, pues están los valores democráticos, ahí vamos a aprender, por ejemplo, los derechos humanos. Es una cultura tan nueva que nadie sabe qué son los derechos humanos. Por supuesto que los maestros tampoco, por desgracia, que tendrían que saberlo ya a estas alturas. Ya llevan 15 años con ese tema en los libros de texto. No sabe la gente que existen tratados internacionales, no sabe qué dice la Constitución y cuáles son mis derechos, nadie lo sabe. Esa es la verdad. Ni los papás, ni los maestros, los médicos creen que está prohibido dar anticonceptivos a los menores de edad. Y no existe un solo reglamento que lo prohíba. Hasta donde vamos hoy, el menor tiene todos los derechos humanos que los mayores. Tiene un derecho postergado de votar y punto. Todos los demás son sus derechos. Entonces tiene derecho a decidir el cuarto de manera libre, responsable e informada sobre todos los derechos, tienen, ¿no?, absolutamente todos el menor de edad. Y no lo saben los médicos, no lo saben los maestros, entonces no tenemos una cultura del derecho. Los padres de familia tampoco saben del derecho porque es una sociedad que no desconocemos. Y no saben que su hija y su hijo tienen un derecho humano más allá de ellos, que sus hijos tienen derecho a la información. Y si ellos no se la quieren dar, su hijo no tiene, más allá de ellos, del papá o de la mamá.
Él no puede limitar la información de su hijo, y eso es un rol escolar, la información científica. Que bueno, y además que se ve el efecto, es que porque es educación sexual en la escuela, esto va a propiciar una mejor comunicación en casa. Entonces, también es ignorancia. Cuando los papás dicen que van a cambiar los valores de los hijos, no van a cambiar, ¿no es cierto? Porque con los valores que les meten en casa son bastante fuertes. Probablemente sí va a tener más información el hijo, y si conoce sus derechos, va a ejercer mejor sus derechos, eso sí. Lo que es un efecto muy negativo para tus hijos, así independientemente de la religión, lo que tengas, pues es la ignorancia, porque eso sí perjudica todo. Quiero hacer una pregunta más y luego ya vamos a abrir a un diálogo y ya hay una primera mano levantada. Bueno, aquí veo una respuesta diferente. Yadira dice que hay un marco normativo que no permite y tú dices no hay limitaciones. Mira, yo les recordaría, hubo un estudio que mandó a hacer IPAS, se la mandó a hacer a Pedro Morales sobre el marco legal, que también incorporaba acuerdos internacionales del interés superior del niño y después, bueno, pues decía, como las capacidades que van en evolución de los niños. Pero aquí veo que ustedes mismas no están de acuerdo. Entonces, yo no sé, creo que ahí hay unas áreas grises. Yo quiero saber cuál es la normativa que prohíbe. Y después, pero bueno, y el último tema que quería proponer, y ya nosotros lo discutimos y abrimos al público, es ¿qué sigue? ¿Cuál es la recomendación? O sea, una cosa que salió aquí muy claro es, inclusive hay cosas ya muy positivas, no se implementan. Hay un marco internacional, no se conoce. Hay acuerdos internacionales firmados, no se cumplen. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Entonces son estas dos cosas, que ustedes resuelvan un poco y después que me dé cada uno su opinión sobre qué es lo que seguiría para realmente estar más a la altura ahora que los derechos humanos ya están en la Constitución y bueno, están tratando de bajarlas, pero bueno, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? ¿Cuáles son las alianzas que hay que tener para seguir avanzando en la agenda, digamos, pues progresista que se compromete con los derechos? Sí, yo sí estoy de acuerdo, Cari, con lo que dices que, por supuesto, en las partes de todas, digamos, las normativas internacionales, del Distrito Federal, está abierto la libertad de los derechos, esa parte. Hablando del sector salud, por eso yo decía que el problema a veces no tiene que ver con las normativas establecidas, sino con la regulación en el sentido de que no está plasmado específicamente para jóvenes, ¿no? Aunque sabemos que tienen el mismo derecho de ejercicio de sexualidad, se queda en la interpretación de los autores, ¿no? Es decir, mucho de la interpretación para la atención de los jóvenes, aunque dice, por ejemplo, la norma de planificación familiar, libertad en los métodos anticonceptivos, la interpretación es, para los jóvenes no, tiene que venir el papá, ¿no? Es como los usos y costumbres que se van generando la violencia al interior de las instituciones. En ese sentido lo estoy planteando, ¿no? No es que no exista esa libertad del ejercicio, sino en la operación como tal, en la aplicación a la anatomía, pues para que la interpretación como problema, ¿no? Y ese sí lo creo un problema limitante, ¿no? Hablando del sector salud, ¿no? Que entonces no se le ve como sujeto de derecho mucho a los jóvenes, ¿no? Ni siquiera los miran, ¿no? El chico depende del papá, depende de la mamá, no son sujetos de libertades, ¿no? Cuando nos decimos, no, pues sí tiene, si el chico quiera pedir un condón, pues claro que somos, nosotros tenemos que darle a ese chico ese condón, ¿no? Porque es su derecho también. El problema es en la operación interna, a eso me refiero un poco. Porque es que es demasiado importante que los médicos sepan, en el sector salud, que la norma oficial mexicana de planificación familiar explica que los papás deben autorizar una intervención quirúrgica, sí. Un medicamento también, eso es real. Un antibiótico no se le puede dar a un menor sin autorización del papá o de la mamá. Nada más que nosotros estamos hablando de métodos preventivos. Entonces ahí no necesitan ni para píldoras, ni para anticoncepción de emergencia. Tal vez para un aborto, es más, para un aborto la norma de la Ciudad de México que exige la firma del padre adulto responsable,
pero esa es la confusión de los médicos. Cuando saben que para autorizar un medicamento o para una intervención, ¿no? Entonces hay dudas de que si el DIU es una intervención o no es una intervención. Ahí está con el DIU, por ejemplo, con las pilas no debe ni menor duda, no sea cuál condón, ni la anticoncepción de emergencia, ni la menor duda, y es específica la norma, la regulación del sector salud, pero sí lo desconocen. Entonces, lo que no creo que podamos repetir nunca, es decir, es que está prohibido porque no está prohibido. Lo han intentado prohibir, lo están intentando prohibir, el año pasado lo intentaron prohibir, pero no lo lograron. Y bueno, lo que yo quería comentar es que tú has comentado, Ana Luisa, aquí vamos a hablar también del otro público, son los jóvenes, y bueno, como siempre ya los dejamos ahí fuera, hablamos de los papás de los maestros. Y yo sí quisiera hablar un cacho de eso y después lo que tú nos pedías, ¿no? Yo sí creo que hay un desfase, ¿no? Hay un desfase con los programas educativos, hay un desfase con la comprensión de los chavos. Los chavos están haciendo otra cosa en sexualidad, ¿sí? El que sepan un condón, el que las anticonceptivos, de alguna manera tienen la información, aunque no los usan, no los usan en el porcentaje que quisiéramos, pero los chavos están en las redes sociales, los chavos están en los teléfonos celulares, los chavos están planteando el sexting, están grabando a las chavas que les maman el pito a un chavo en el baño, las chavas de secundaria, se están embarazando algunas de ellas, se están abortando algunas otras. Toda esta parte de las redes sociales es muy importante y hemos dejado de fuera, entre comillas, claro, nosotros estamos sobre ello, pero finalmente eso es lo que no se quiere ver, ¿no? Es otra vez poner una venda mucho más cañona que la que hubo en otros momentos hacia la juventud, porque realmente mientras nosotros estamos discutiendo con el secretario si se pone el condón o si se pone aparato sexual o aparato reproductivo, los chavos andan en otro boleto, ¿no? Nos lo dicen, tenemos un trabajo en secundarias y pues tenemos mucha claridad de lo que está pasando con los chavos, como una de las ejemplos, o sea, están bailando en el salón de clases, ¿cómo se llama esta? La perrada, ¿no? El perreo, por ejemplo, y entonces los maestros estaban asustadísimos, ¿cómo le hacían con el perreo? Los maestros decían, bueno, ¿qué tal si tienen relaciones sexuales delante de nosotros? ¿No? Y no vamos a saber nada. Pasa el día del beso robado, que es un beso robado los viernes en las secundarias, se plantea el beso robado y también se plantea el beso robado de las mujeres hacia las mujeres, y entonces se vuelve como un bullying lésbico, digamos, en un sentido, aprovechando la sexualidad como miedo para probar. Entonces, sí, realmente, digo, si nos ponemos a platicar un poco de lo que estamos viendo en las secundarias, pues daríamos una listota y no tiene nada que ver con lo que por otra parte se está tratando de negociar, que se hable de la anticoncepción, digamos, ¿no? Que es muy importante, pero los chavos andan en otra. Entonces yo sí quería como rescatar esa otra parte, porque luego se invisibiliza y a veces por los mismos nosotros, ¿no? Que estamos como en esto. Y bueno, lo último que preguntabas, Ana Luisa, es sí creo que hay que plantearse la necesidad de los chavos, sí creo que hay que ir en paralelo con ellos para ir captando esas necesidades que se invisibilizan, inclusive en las encuestas y en todo, y en ese sentido, con esas necesidades que podemos llegar ahí, estar proponiendo y hacer negociación con las autoridades con base en las necesidades reales de los chavos y de las chavas, y no solo de lo que nosotros pensamos, y de alguna manera con esa experiencia que a nosotros nos ha dado el programa en secundaria, que tenemos 240 escuelas secundarias y que estamos llegando a estos chavos directamente y que estamos viendo que sí tiene un resultado. Después de un año, la materia, que dan 3 horas cada semana durante todo el año lectivo, hay un impacto importante en respeto y baja de la homofobia. Hay una parte importante en derechos sexuales, una parte importante en imagen corporal, en equidad de género, en vínculos afectivos, y hasta el último, en donde impacta menos, es en la utilización de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, sí hay algo que podemos empezar y que puede ser también llegar a los estados y no empezar desde arriba, como decía Gaby, sino a lo mejor ir con los estados e ir poco a poco y haciéndolo nacional. Sería como parte de lo que te fue. Gracias por recordarnos, y bueno, obviamente los jóvenes están al centro de nuestra preocupación, y entonces, bueno, de nuevo la pregunta, ¿qué sigue justo para que lo que se haga sí responda más claramente a lo que de veras necesitan? Porque se dice mucho, no, mi hijo no hace esto, y la verdad que los padres ni saben lo que hacen, ni lo que piensan. Entonces, bueno, ¿cómo poder incorporar a la preocupación de los siguientes pasos que habría que dar esta realidad de las necesidades? Bueno, de lo que sigue se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez, o sea, vamos a preguntarnos de fondo, porque tenemos 40 años de educación, el año entrante son 40 años de una educación sexual oficial en este país. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de qué sirvió, verdad?
Sí, sirvió, ya se redujo al mitad los embarazos adolescentes, se redujo 5% la prevalencia del VIH, pero es lento, ¿no? Es muy lento, todavía tenemos un buen número de casi 20% de embarazos tempranos, todavía tenemos, ¿no?, el crecimiento del SIDA, o sea, moderado, pero sigue creciendo, o sea, no, a decir, la violencia crece, y ese es un tema que poco hemos influido en la educación sexual, hay que decir, en la violencia y el abuso sexual, y la trata crece. Entonces, yo pienso, ahorita estoy pensando en voz alta, tal vez nos ha faltado integrar más este trabajo de educación sexual, por ejemplo, con toda la lucha de los derechos humanos, porque esto tiene que ver con justicia, con del ejercicio, y entonces es un cambio cultural, porque nosotros hablamos de educación sexual, es un cambio de la cultura, o sea, necesitamos, nuestra generación, me gusta mucho como dijo Pepe, la institución está lejísimos, los jóvenes, yo digo, van adelante con nosotros, que las instituciones, eso sí en especial, la institución está muy atrás, ellos ya están en la secundaria, y el maestro apenas está dudando si le van a hablar de perdón o no, los chavos están en otra cosa, entonces hace rato, o sea, ¿de qué van a traer las instituciones? Pues hay que seguirlas hablando para que se acerquen a los chavos donde están, los medios están más cerca, pero los medios no tienen compromiso preventivo, los medios quieren vender. Y si vende el sexo, y si vende la perreada, y si vende le vale, ¿no? Y si la violencia vende, lo seguirá promoviendo. Entonces, hay que hacer un trabajo más articulado, pienso yo, tenemos que articularnos mucho más, aparte de comprometer a los políticos, porque no se han comprometido. Y como es cultura, no es que se cambie el libro, es que en la clase, en el salón de clase ocurra otra cosa, es decir, que ahí se hable ampliamente de los derechos humanos, se hable de la equidad de género, ¿no? Se discutan los problemas afectivos, tanto de la violencia, del bullying, de toda la violencia, abuso sexual, todo lo que ocurre mucho en las escuelas, en casa, y que las maestras se dan cuenta que hay abuso en las casas, ahí sea un espacio en la escuela de rescate de las que abusan, de apoyo del bullying que le hacen al niño gay o lesbiana. O sea, no hemos convertido tenemos que asumir que es cambio cultural, por eso hay que enfocar demasiado, lo digo otra vez, seguir cambiando la cabeza de los maestros, porque cada maestro de este país está un año con un grupo de 30 o 40 chavos, tiene un año para influenciar en él. Entonces, si a ese maestro le cambiamos acá, pues va a poder cambiar su cotidianidad en su salón de clase, cada día, cada pregunta, cada vez que se da cuenta que hay una niña. Es que es un tema que ahora sale mucho con los maestros en las capacitaciones, que se dan cuenta que la niña es abusada sexual del papá, del tío, del maestro, ¿no? O sea, esos temas que se siguen espantando también, y nada más espantan y no saben qué hacer. Entonces sí tenemos que seguir articulándolo más, y con los derechos humanos, porque entonces ya vemos el caso, pero no tenemos contacto con la Procuraduría para el caso del abuso, ni el sistema de justicia, que aquí no funciona en este país. Pues tenemos que articularnos más, porque si no seguimos haciendo un trabajo un poco frívolo, un poco superficial. La última antes del último comentario. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que finalmente falta mucho que trabajar, ir rompiendo paradigmas, ¿no? Desde cómo se mira, ¿no? la educación sexual y la sexualidad de los jóvenes. Creo también que por otro lado en cuestiones de salud y las instituciones se van quedando muy atrás también. Finalmente proponiendo todavía programas hablando de salud de hace 20, 30 años, cuando efectivamente las relaciones y dinámicas de los jóvenes son otras en este momento, ¿no? Y se siguen planteando propuestas de actividades y programas, ¿no? Como si fueran generaciones del siglo XX y no estamos en el siglo XX, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, ¿sí? Las instituciones desde mi punto de vista también son nada más un medio que tiene que acercar políticas públicas diferentes, ¿no? Pero que también hay que escuchar mucho a los jóvenes con respecto a sus necesidades, que no se hace en muchas instituciones públicas, ¿no? Creo yo que un gran trabajo que se ha venido haciendo pues son las organizaciones civiles, y ahí sí hay que reconocer, ¿no? Van mucho más avanzadas y tienen un recorrido más importante que las propias instituciones. Entonces, a nivel de instituciones públicas falta mucho por trabajar, falta mucho picar piedra, sensibilizar también a las autoridades, ¿no? Pero bueno, hay propuestas que se están empezando a hacer, y bueno, y ojalá que podamos ir a picar también piedra, ¿no? Ir logrando una visión diferente, ¿no? Respecto a la atención de los jóvenes. Nos queda una hora para diálogo, entonces
No sé si quieren que pasemos los micrófonos para... Bien, creo que estamos viendo este problema precisamente en lo que yo destaqué, que de hecho, perdón por interrumpir, ¿cómo se llama? Digo, ante la alarmante noticia de que había una política al parecer, ¿no? Esto sí me pareció realmente grave, ¿no? No a los menores de edad, que va en contra de ciertos convenios, el Convenio Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿no? Curiosamente firmado en el 2004 con Vicente Fox, un caso rarísimo, pero... Perdón por la interrupción. Al final de cuentas, la pregunta va dirigida a todos los panelistas respecto a si la sexualidad debe ser abordada, o sea, como asunto de salud pública o como de entretenimiento. ¿A qué me refiero? Creo que hay una política de Estado que va más enfatizada precisamente en la cuestión de salud pública, olvidando esta otra parte del entretenimiento, es decir, la presión comercial que existe, ¿no? Hay un medio en el que el sexo se convierte en mercancía. No sé si estoy enfatizando la pregunta. ¿Cómo debemos educar sexualmente? Es lo que quiero decir, haciendo énfasis en qué. Sí, que era un poco lo que decíamos, sí. Placer o salud pública o ambas cosas. Bueno, mira, a ver, yo creo que el planteamiento, el grupo, los que estamos aquí, hemos pasado por varias etapas, ¿no? Y a lo mejor hemos pasado por informar, después por meterlo en una línea de salud o de educación. Creo que ahora el marco el que nos está rigiendo son los derechos humanos. Entonces yo sí creo que ese es nuestro marco más amplio. Y dentro de los derechos humanos y los derechos sexuales, el derecho al placer es importante. Ahora, yo digo que se confunde, pero acá mis compañeros me dirán si no, es como cuando el Estado sí lo ve como un sentido de salud, o así yo lo percibo, lo ve exclusivamente como salud, entonces nosotros tenemos que ir como vendiendo los programas desde las ONGs y como estrategia para que los acepten. ¿Qué hemos hecho la crítica hacia nosotros? Y no es fácil, pero si no, no te los aceptan, ¿no? Si tú no dices, bueno, vamos a dar educación sexual porque abusan sexualmente de las niñas, vamos a dar educación sexual porque se están infectando, vamos a dar educación sexual porque hay muchas embarazadas, es muy complicado que los gobiernos, si tú llegas, vamos a dar educación sexual para que sean la propia autoridad moral, para que sean sujetos de derecho, pues te van a dar una tostada, ¿me entiendes? O sea, entonces yo creo que hemos estado haciendo como una estrategia que nos permita cubrir esa parte que les importa a los gobiernos, a los mismos padres y madres de familia, y que les atormenta que sus hijos se infecten o se embaracen. Entonces hemos logrado como entrar por allí, pero nuestra línea en la que estamos trabajando es marco de derechos humanos, marco de derechos sexuales, y dentro de esto, pues el placer como una línea importante, ¿no? Pues imagínate, si así ya nos traen de bajada de que queremos que todos se masturben, que todos tengan relaciones y todo, si decimos queremos promover el placer, ya no nos ves para la otra plática, no nos ahorcan. Soy licenciada en Derecho, abogada victimal y catedrática de la UNITEC. Bueno, yo pienso que estos planteamientos que se han hecho ahorita en esta mesa son muy importantes. Definitivamente la panacea no la vamos a encontrar ahorita, pero sí debemos empezar, como digo, no sé, llegué un poco tarde, si es abogada la licenciada doctora, bueno, su nombre, la antropóloga. La antropóloga abordó abogada del diablo. Me pareció que era abogada desde el punto de vista que lo abordó, pero es muy importante porque yo pienso que como será la nueva corriente crítica ahora en los enfoques técnicos es multifactorial y multidisciplinaria, no inter, sino multidisciplinaria, donde todos deben de abordar y podemos empezar. Yo teniendo una hija de 12 años que la traigo aquí, procuro estar con ella, me cuestionaba ahorita, dice, pues yo no sé por qué te preocupa que yo quede embarazada, me dijo el comentario, y que no me preocupa eso, me preocupa que habiendo tanta información, tú no tengas los medios para resolverlo. Eso en primera instancia. En segunda, yo pienso que podríamos empezar también con, hay muchas partes para abordar, pero para empezar a jalar el hilito por parte de los profesionales, sobre todo los médicos. Como abogada victimal, se ve, y mencionando el sexenio de Fox, el caso de la niña Paulina, que de 9-10 años lo embarazaron y ya tenemos ahí al honorable, se me va este señor del PAN, varón famosísimo, este abogado. Hernández de Ceballos. Que andaba pugnando por la honorabilidad de la niña, por la vida del niño. ¿Quién de ellos a la fecha le dio más que promesas
a una niña que pudo haber perdido la vida y en condiciones infrahumanas ya de vida, de por sí ya una víctima de la vida, y aparte de esa persona que la violó. Entonces hay que empezar por modificar a los médicos. Vimos ese caso que en donde ya estaba autorizado, y no con las nuevas reformas, sino por casos de violación, y en este caso por humanidad, ya no por derechos humanos, sino por humanidad, que a la niña se le practicara el aborto, ningún médico quiso hacerlo. Ya fue difícil de suyo los ministerios públicos, por la ignorancia, ¿sí? Y aparte los médicos que debían tener ese compromiso social de ver a la niña y aventarse, pues no la ronca porque ya estaba ahí la autorización legal. Entonces hay que empezar por cambiar esa mentalidad. Yo a mi chiquita la tengo en una escuela particular que son de monjas, que ya veo en esta área de monjas que tienen un poquito de apertura, porque les dan, ay, pues si ya ellas avanzaron, digo, ¿qué más? Pero aún así, su maestra, que no es una religiosa, bueno, todavía sigue tachando de locas a las niñas cuando tienen una comunicación con los niños, ¿no? Entonces ahí hay una deformación también, pero empezando primero, ya digamos los maestros, pero los doctores, y como dice también la antropóloga, no hay legislación que distinga, y la ley dice, donde la ley no distingue, nadie más tiene por qué hacerlo ni interpretarlo. ¿Cuál es la interpretación? La deformación sexual que tenemos de no vaya yo a meterme en problemas, etcétera, etcétera. Entonces hay que empezar a capacitar. Es cierto, hay que presionar a los legisladores. En efecto, ¿sabes qué? Vas a meter tantas horas de sexualidad, y si no puedes pagar, pues hay que empezar por gente que dona su tiempo muy amablemente, que sí hay que pagarle, yo estoy de acuerdo, pero hay que empezar a empujar, a decir, esta escuela pública o privada vas a tener que cubrir esta cuota de horas de sexualidad, y no solo a los niños, a los maestros, como bien se dijo, porque seguimos pensando gente de 50 años, gente de 30 años, que qué barbaridad, que Dios me libre si mi hija va a tener una relación con mi hijo. Entonces hay que modificar esta mentalidad. Soy Nayeli, soy antropóloga y de la Red Nacional de Católicas por el Derecho a Decidir. Bueno, yo encontré este material que quiero felicitar, me parece muy bueno. Y bueno, me preguntaba, ¿cómo es que están haciendo para ¿Qué materiales podrías compartir? Es el de Conéctate, de Pepe y de Gabriela. Pues estaba pensando, ¿cómo es que están haciendo para difundir este material que me pareció muy bueno a mí en lo personal? Y si había alguna forma de hacerlo llegar a las escuelas públicas y, bueno, no, y privadas también, ¿no? De alguna forma hacer llegar este material a los jóvenes. Minerva de Católicas, y quiero preguntar, enfocarme sobre cómo están mirando la voluntad política de Choifet en esta nueva administración. Herminia Hernández, abogada, catedrática de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. A mí me gustaría que abundaran un poquito más en la cuestión que comentaba Pepe, en la situación de cómo es que le podemos entrar más a los jóvenes, ¿no? Como bien lo dijiste, ellos están en su onda, ¿no? Van mucho más adelantados que nosotros como papás, como autoridades, como personas que tenemos el uso de la voz, alguna responsabilidad lógicamente con ellos, pero cómo entrarles, ¿no? Realmente eso es lo que ocupa. Si como bien mencionaron, insisto, ellos están más adelantados, y ahora cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo llegarles? Ojalá, como decía Ana Luisa, se pueda tener mayor cantidad de papás o mamás que podrían pensar como tú. Bueno, en cuanto a la voluntad de Choifet, hijos, es que yo creo que Choifet fue puesto ahí por algo maquiavélico, que lo están haciendo ya, ¿no? Pero que no sabemos cuál es el fin en específico. Ahora, lo que sí pasa, ¿no? Además de meter a la cárcel a la Choqui, ¿no? Yo creo que lo que nos puede dar confianza es las personas que están a nivel como de los puestos de subsecretaría, ¿no? Está Roberto Tuilán, por ejemplo, en Secretaría Superior, está la maestra Alba Martínez. Entonces, creo yo que eso sí nos puede dar cierta confianza a nivel federal, ¿no? O en Secretaría de Salud, la doctora Juan, que estuvo en Funsalud y que llevó todo el proyecto del Fondo Global Prevención de VIH-Sida, y en algunas otras autoridades, Patricia Libre, y algunas otras autoridades que se reintegran, ¿no? Entonces, yo diría, por allí podemos tener una posibilidad, una esperanza de trabajo.
Y yo sí creo en eso. Digo, más ahí de chofer, la verdad, yo creo que es algo ahí, que no sabemos cuál es ahí la cosa perversa que está ahí. Y yo no creo que obstaculizaría, la verdad no. Digamos, esa vieja guardia del nuevo PRI, sí, no era tan... son laicos, son bastante liberales, no creo que obstaculizaran, ¿no? Acuérdense de Abascal en gobernación, sí, acabaron con CONAPO. Sí. Sí. Digo, por eso creo yo. Ahora, en el sexenio de Zedillo, priista y todo, es cuando entra la educación sexual, realmente, ¿no? O sea, entonces sí era la vieja guardia, pero entró en el sexenio de Zedillo. En cuanto a los jóvenes, yo creo que tenemos que hacer uso de las tecnologías, ¿no? Yo sí creo que primero hay que meternos a eso, a las tecnologías, porque es donde los jóvenes están teniendo la opción de comunicarse, de plantearse, de tener amigos, de tener novias, novios, y de ser una línea, realmente una red para la información y para el intercambio de opiniones, de acciones, de sexo y de todo. Entonces creo yo, así como algo práctico, habría que entrarle por ahí. Nosotros en Demisex hicimos algo con la pastilla anticoncepción de emergencia y lo hicimos por Twitter y por teléfonos celulares, y nos funcionó muy bien. Entonces yo creo que las ONGs que estamos dedicados a esto debemos ocupar más estas herramientas en primera, ¿no? Y luego cómo llegar a los contenidos, pues digo, ahí es otro, no es reto, pero es una oportunidad de llegar a los contenidos de esa manera, ¿no? Más bien yo cambiaría como la forma. Y lo otro, pues yo me he encontrado con que falta la misma información que en otras generaciones, toda la tienen distorsionada, etc. Pero creo que los medios estos que están, digamos, la brecha generacional nos ha dividido, y creo que había que entrarle en ese sentido como una herramienta para incluir estos temas que siguen siendo de pregunta y de duda para estas nuevas generaciones. No es que tengan mucha información, sino que tienen más distorsionada y están haciendo algunas otras acciones que no se habían hecho, ¿no? No se estaba pensando, los chavos gay, hablando de que ya son gays desde los 12 o 13 años, cosas que no habían sucedido. Y hay otros que tienen relaciones sexuales con los mismos chavos entre ellos, pero que no se aceptan como gays porque dicen que quizás sean bisexuales. Por ejemplo, hablando de ese tema, ¿no? O de las relaciones sexuales, como viendo que no es un problema la virginidad para las chavas pequeñas, ni es algo que les angustie. Entonces, como ir tocando todos esos temas que son los mismos, pero de diferente manera y de acuerdo a las posibilidades que los jóvenes tienen ahora. Y reitero, tenemos que entrar a las tecnologías para poder brindar información. Bueno, tiene toda la razón, abogada. En el sector salud hay que trabajar muchísimo. Primero porque en este marco de los derechos humanos, los mismos médicos no lo miran, ¿no? O sea, no ven a los jóvenes con sujetos de derecho, como decía hace rato. No hay médicos con esta visión capacitada para la atención de los jóvenes. Hay un retraso importante, ¿no? En el establecimiento de programas, cómo intervenir. ¿Qué estamos haciendo nosotros en los servicios de salud pública? Que es algo importante, es los jóvenes, además, otra cosa es que no llegan a las unidades de salud, ¿sí? Entonces, de 10 adultos a lo mejor no llegan 2 jóvenes. Eso es una realidad. Y no llegan porque efectivamente, Gaby decía algo muy importante, porque se sienten engañados, no se sienten en confianza, los médicos se ponen como los papás, ¿no? Que tienen la razón, ¿no? Y no entienden ese nivel relacional de decir, pues oye, son unas personas, ¿no? Que son gente pensantes, reflexivos, que pueden tomar decisiones, porque los jóvenes toman decisiones, ¿no? Pero cómo encauzar esa información y esas decisiones, ahí es el punto de trabajo. Y parte del espacio interactivo lo que estamos tratando es decir cómo, y se pensó mucho ese modelo, era cómo acercarlas de una forma diferente con los jóvenes. Y entonces los invito a que conozcan, porque van a ver que la unidad, aunque es una unidad de salud, no tenemos los consultorios, son salas abiertas. Y lo que hacemos es acercar los temas relacionados de importancia de los jóvenes, ¿sí? A través de juegos lúdicos, ¿sí? A través de orientar, a través de informar. Es una forma diferente de acercar y de mirar la salud, porque también es eso, hay que empezar a mirar la salud de una forma diferente, cosa que es un trabajo que se nos viene de sensibilizar y convencer, ¿no? Como propuestas nuevas, ¿no? Y de cultura diferente, de que los jóvenes sean responsables de su cuidado de su salud, ¿no? Nosotros somos un medio, y esa parte tampoco se entiende. Nosotros somos un medio nada más para dar oportunidades y brindar elementos, ¿sí? Pero los jóvenes pueden hacer mucho más que eso, ¿no? ¿Por qué no dices cómo pueden encontrarlo? Bueno, el espacio interactivo de salud para jóvenes está en la calle Santísima, número 10, en la colonia Centro. Estoy muy cerca del Zócalo. Si ustedes caminan todo Moneda,
hasta casi topar con pared está la iglesia de la Santísima Trinidad. Al lado está el centro de salud, porque es una unidad de salud. Son como 4 cuadras, ¿no? Como 3 más o menos. O sea, después del templo mayor, como 4 cuadras, 3 cuadras para allá. Así es. Entonces yo les invito, conózcanlo, seguramente ustedes nos van a ayudar a ser promotores que vayan los jóvenes ahí. ¿Qué beneficio tiene eso? No solamente porque además se divierten, ¿eh? Los jóvenes salen divertidísimos porque confregan, se reflexionan, se orientan. Pero lo importante que estamos haciendo es identificación de riesgos en los jóvenes. Y entonces, en ese momento, con la oportunidad, es brindarles a ellos la posibilidad de ser canalizados, de brindarles un servicio, ¿no? De decirles, te interesa, escucharlos, y pues jóvenes regresan, ¿no? Y se abre un nivel de confianza con los facilitadores, ¿no? Que son todos profesionales, que están capacitados. ¿Perdón? ¿Tendremos Face? No tenemos Face, tengo un correo electrónico. Yo debería. Pero es algo que se está trabajando y efectivamente esto que decía Pepe, ¿no? Cómo empezar a acercarnos. Por eso les digo, fíjense, algo que es tan importante como redes en los jóvenes, en el sector salud se deja como en un segundo nivel, no en un término, de repente no es tan prioritario. Cuando sí tiene que ser prioritario porque ahí es donde están comunicando los jóvenes. Las interactivas, la sala, tenemos una sala que se llama 3XY, porque además pensamos mucho en los nombres para acercamiento, y ahí vemos todos los temas que tienen que ver con sexualidad, derechos sexuales, derechos reproductivos. Tocamos también hay contenidos como prevención del VIH, pastilla de emergencia, interrupción legal del embarazo, diversidad sexual, pues hablar de sexualidad prohibida, ¿no? Tenemos otra sala que se llama Aliviana tu mente, y en Aliviana tu mente tocamos temas violencia de género, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, bullying. Tenemos una sala que se llama Chécate, y específicamente Chécate es una sala donde estamos identificando problemas más de identificación de riesgos del tipo de vista más biológicos. Ahí vemos a los jóvenes que tienen sobrepeso, obesidad, si tienen algún trastorno con suficiencia capilar, problemas de agudeza auditiva, agudeza visual. Pero van conectadas las salas, porque hay una sala que se llama Libera tu cuerpo, y entonces cuando identificamos a los chicos con estas problemáticas, en Libera tu cuerpo platicamos sobre aspectos de nutrición, prevención de accidentes, prevención de adicciones. Entonces, si se dan cuenta, son muchos temas relacionados a salud, no solamente un solo foco, ¿no? Provoca, que es una sala donde trabajamos todo lo que tiene que ver con salud bucal, prevención de salud bucal. Zona cero, ahí trabajamos talleres, pláticas, cine debates con los jóvenes. Actívate, que es un área de activación física, que está muy bonita esa sala. Tenemos ya grupos que llegan a hacer su activación física, y tenemos unos programas paralelos de los resultados que estamos teniendo ya de jóvenes con identificación de factores de riesgos, ¿no? No estoy hablando de daños, porque empezar a hablar de daños es otro nivel, ¿no? de trabajo, de instrumentación. Pero les doy un ejemplo nada más. Del 100% de los jóvenes que nos han visitado, el 43% tienen sobrepeso y obesidad, que es un problema real, o sobrepeso y obesidad, que es un problema que no nos asusta porque sabemos que está grave. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Paralelamente estamos construyendo ya programas, pero con esos resultados, para ir trabajando. Por ejemplo, tenemos el programa de modificando hábitos en la alimentación. Y entonces ahí está el psicólogo, está una médica, está el nutriólogo y el activador físico, trabajando con chicos que invitamos, que identificamos ese problema, los jalamos al programa y trabajamos un año con ellos. Ahí sí, para empezar a ver cómo van cambiando su estilo de vida más saludables. Doctor, ¿tiene algún costo el horario? No, es gratuito porque es de los servicios de salud pública, es gratuito, trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Corran la voz. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de los médicos. En una reunión en la que se estaba con médicos de todo el país, con IPAS, se les pregunta, se sabía que los médicos muchas veces no ofrecen los anticonceptivos por temor a que les hagan una demanda. Había cientos de médicos en el auditorio, entonces les preguntaron, ¿alguno de ustedes los han demandado por dar un anticonceptivo? A ninguno. Realmente es mucho el temor el que paraliza. Y en el tema de violencia sexual y violencia física es igual de grave. Ahí un médico tiene que darse cuenta cuando llega una niña, un adolescente violentada y no hace nada por no complicarse la vida. Entonces, sí hay un problema de un marco ético que falta y que debería de ser parte también
de las obligaciones en un mundo ideal. Yo sí quiero decir que el Centro Interactivo de aquí de Santísima, y conozco muchos, entonces puedo decir que conozco muchos centros de jóvenes, yo creo que es el mejor que he visto. Entonces hay que ir, manden a los jóvenes, sobrinos, todos los adolescentes, porque es, imagínense, es gratis, tienes 9 salas, te checan todo, todos tus estudios, cuánto cuesta cada estudio, el estudio, no, todo. Es divertido, tiene juegos, es impresionante. Tengo entendido que van a ser uno en cada delegación. Estamos en eso. ¿Verdad? Eso va a ser increíble. ¿Por qué? Porque esta ciudad, en muchos temas, como en el tema del aborto, como en el tema del matrimonio gay, pues está siendo la pionera de América Latina y de nuestro país, sin duda, ¿no? Entonces, voy al tema político que me pregunta. El libro este que trae la compañera, nos lo censuraron en la SEP, es un libro que escribimos Pepe y yo hace 2 años, y está allá en el tema, llevar el tema al lenguaje interactivo, ¿no? Del Facebook y del Internet, eso es ese libro. Todo se aprobó, excepto el último paso. Y no fue una panista, por cierto, fue una del PANA, cercana a la maestra. Eso la maestra ya no se tiene que decir nombre, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes? Entonces, fíjense, nos quieren meter el PAN, eso por eso quiero decir que dar importante el tema político aquí, no necesariamente es el conservadurismo, aquí hay tema político, hay tema de hacer, en esta ciudad estamos avanzando en mucho, ojalá demos el gran avance en los servicios para adolescentes. Yo creo que ya se ha hecho el modelo y se va a empezar a generalizar las delegaciones, para que también seamos los pioneros ya, ¿no? Así como llevar una experiencia al mundo de que aquí sí se da un servicio integral a los adolescentes. ¿Por qué? Porque nos han detenido las cosas, y yo sí creo que yo tengo una interrogación en el nuevo gabinete, totalmente, para mí es así, absoluta interrogación. ¿Por qué? Porque este tema nunca ha avanzado, sino viene desde el presidente de la República. Ningún secretario de Educación se atreve a oponerse al señor presidente en nuestro tema, y eso ha sido para mí clave, digamos, toda la vida en ese nivel. Entonces no importa lo que piense el secretario de Educación, por cierto, ni siquiera importa que el señor presidente se lo autorice. Ya lo hemos visto totalmente, es voluntad política al más alto nivel. Entonces mi interrogación va al señor presidente. Hizo demasiados compromisos con los obispos. El día 20 de marzo, aprovecho, ¿no? El 20 de marzo aquí se presenta el libro del discurso de los obispos, aquí en el Museo de la Tolerancia. El próximo 20 de marzo a las 4 de la tarde, ojalá vengan todos, un análisis que yo hice la parte de los discursos respecto a la educación sexual. Hubo muchísimo compromiso, ¿no? Del PRI con los obispos. Ya nos lo demostraron, que pueden llevar atrás las leyes del aborto en 17 estados después de que se les penalizó en la Ciudad de México, ¿no? Principalmente, ¿no? Políticos del PRI cerraron y llevaron atrás normas en 17 estados y empezaron a encarcelar y a meter en la cárcel a las personas que abortaban. Entonces, para mí ese va más allá del conservadurismo y del PAN. Esto va a un tema más alto de política, de alta política, de compromisos que se hacen en las elecciones, y lo que menos importa es que piensen personalmente sus posiciones políticas, sino qué compromisos políticos tienen. Para mí, una interrogación. Entonces vamos a estar exigiendo que esto al más alto nivel se comprometan con la educación sexual de los jóvenes, ¿no? Cuidado que eran el señor presidente tiene 20 o 22 gobernadores de su partido, y si quisiera puede hacer muchísimo, si de veras quisiera, ¿no? Puede hacer muchísimo, y sí tiene gente técnica muy capaz, lo que no tenía, lo que no había en educación era gente capaz, con el técnico muy capaz. O sea, sí tiene la capacidad técnica, tiene la gente con gestión pública que lo sabe hacer. Los subsecretarios, no podemos pedir mejores subsecretarios de educación que usted, también de salud, la secretaria de salud. Entonces, vamos a ver, ahorita vamos a ver la voluntad política. Ya llevamos ese libro la semana pasada al subsecretario de Educación Media. Yo quiero ver, a ver, ¿no? Como que mira, no lo censuraron, a ver si va a salir. ¿Por qué un libro como ese ya está hecho? Hay mucha experiencia atrás. Pues órale, que lo publiquen y lo lleven a todas las escuelas. Ahí vamos a ver si de veras. Ahí se va. Vamos a apostar a que sí, ¿no? Vamos a apostar a que sí, por supuesto. Yo tengo una interrogación.
usted lanzaba de que sí es por temor en el ámbito jurídico a que los médicos tengan una represalia o complicaciones jurídicas. Yo creo que viéndolo desde afuera podría decir, bueno, sí tienen temor, por eso no se atreven. Pero si abordamos y hablamos con transparencia, que esta es la palabra de moda, sigue siendo esa situación de doble moral, porque los mismos médicos no están preparados sexualmente, incluso en sus prácticas sexuales y los tienen muchas inhibiciones, y se los digo, también les falta información por parte de los abogados, que yo con mucho gusto, a mí me gustan esos temas, si usted gusta yo colaboro, ofrezco mis servicios para los médicos y decirles, no teman, no hay ley que les prohíba. De hecho, la ley nos dice, el Código Penal, que están obligados a denunciar cualquier abuso que vean de los menores, y aún así se quedan callados, pero no van a tener complicaciones. Lo único que hacen es, se levanta el acta ante el Ministerio Público y ellos se limpian las manos, porque la ley los obliga. Entonces ellos están incurriendo en esas anomalías, pero es por su doble moral y por su misma ignorancia sexual. Pero sí tienes mucha razón cuando dices que es una doble moral. Y es que cuando se habla del aborto, se habla la antropóloga, doctor también, bueno, antropólogo porque hemos ido de antro en antro también. Cuando alguien más fuera de la medicina, tú como abogada, habla del aborto, pues nadie teme porque no lo hace. Pero cuando un médico o una médica habla del aborto, entonces ella lo hace, o él lo hace. Entonces eso es difícil desde el punto de vista de la profesión y de la actividad médica, ¿no? Entonces, en este momento y desde hace mucho tiempo, yo no tengo problema con eso personalmente, pero la mayoría de los médicos sí, las médicas sí. Entonces, muchos médicos actúan y hacen interrupciones en todo el país, eso es seguro, pero no lo pueden decir públicamente. Entonces, también se tiene que guardar un poco esa secrecía de las y los médicos. Es importante lo que tú dices, esto es a nivel general, seas la profesión que tengas, el problema de asumir una sexualidad libre, eso es el conflicto finalmente desde mi punto de vista, ¿no? La profesión que sea, la universidad no te da esa garantía, ni un doctorado ni una maestría, ¿no? Entonces hay que trabajar porque los maestros también tienen problemas. Si le preguntamos a los chavos qué quieren que hagamos, hablen con nuestros papás. Si les preguntamos a los papás, hablen con nuestros hijos. Entonces sí está complicada la situación, pero desde el punto de vista de la medicina tienes mucha razón, hay que trabajar mucho con las y los médicos. Yo trabajo en un tribunal en materia familiar. Ahorita venía esta parte de lo que era de salud y cuando me veo y digo, tenemos un sistema de salud de cuarta, de tercer mundo, de tremendo, tristemente un sistema de salud, que habría que enfocarlo en el sistema de salud, porque entonces sería como el mismo nivel, ¿no? O habría que buscar otra manera. También pensaba, por ejemplo, se reconoce en la Constitución el derecho a la alimentación y cuánta gente se está muriendo de hambre. Entonces, ¿cómo hacerle? Y la tercera sería la reflexión de que todavía tenemos esta idea de que los niños, los jóvenes, como que es elitista la cuestión de sexualidad, ¿no? Los niños, los jóvenes no tienen sexualidad, la gente de la tercera edad tampoco tiene sexualidad, solo hay un grupo específico, ¿no? Cómo cambiar esta mentalidad que creo que es muy importante. Y la última, cómo cerrar como estos candados, como estas cuestiones para no ir retrocesos cuando tenemos gobiernos distintos, porque de repente se avanza, de repente se puede retroceder, y entonces es así como cangrejos, ¿no? Y entonces no podemos llegar realmente a un fin, porque tenemos como ciudadanos de primera y de segunda. El Distrito Federal tiene mejores derechos reconocidos y todas las demás entidades federativas parecen que no son seres humanos, ¿no? O personas. ¿Cómo hacerle para que esto sí se homogeneizara? Que el Código Penal tuviera la visión de que si vamos a despenalizar el aborto, pues me parecería sensacional, ¿no? Si vamos a hacer un código civil en el que se va a reconocer los derechos de las personas del mismo sexo para casarse, pues estaría excelente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para poner estos candados? Sí, buenas tardes, mi nombre es Cristian Rodríguez, vengo del área de jóvenes de católicas y mi pregunta va encaminada a cómo poder, en el ámbito de la educación. En el trabajo hemos detectado que a veces jóvenes que se dedican a promover los derechos son víctimas de bullying en las escuelas. Y ¿cuál sería la estrategia más eficaz desde su experiencia para poder trabajar estos temas que pueden llegar hasta un acoso sexual hacia las chicas adolescentes de 16, 17 años?
Hola, yo me llamo Juanita, soy de Católicas por el Derecho a Decidir y me gustaría preguntar cómo entrarle al reto de involucrar a los padres de familia en comunidades indígenas y rurales, tomando en cuenta todos los factores que atraviesan, desde que ellos no tienen la información, hace falta sensibilización, pero aparte de esto, como los usos y costumbres que de repente entran en las madres que quieren apoyar, ¡pum!, son como pues mal vistas por la comunidad, los mismos padres como golpean a las esposas porque están ahí apoyando a las hijas. ¿Cómo entrarle a este reto? Yo soy Tania Martínez y como mencionaron, los jóvenes son población fundamental para cambiar habilidades y para generar habilidades y cambiar actitudes. ¿Se les consultó a ellos para crear estos planes de estudios sobre educación sexual o se les ha consultado o solo se hizo la consulta a los padres? Es una nota que de pronto, ¿no? Está ese tema ya propuesto y para mi gusto vamos a ver, como yo digo, esta interrogación que tenemos, ese va a ser un tema importantísimo. ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué va a significar homogeneizar el Código Penal? ¿Qué vamos a pedir nosotros? Así, padrísimo que se homogeneice, ¿no? Se cambia el artículo que dice que el aborto empieza a las 12 semanas y entonces se despenaliza a todo el país el aborto. Como dice muy bien aquí el compañero que tomó la palabra, y entonces no tenemos ciudadanos de primera o ciudadanas de primera en el DF y ciudadanos de segunda, ¿no? Aquí paso desde el metro, ¿no? 25 minutos y ya la de allá no tiene derecho a abortar, ¿no? Esta estación sí la tiene, ¿no? Sí, tienen derecho a abortar todos, digo, se pueden venir y se vienen del Estado de México, el 20% de las que abortan aquí, de hecho se vienen y tienen derecho, ¿no? Cualquier mujer de todo el mundo puede venir a este territorio y a tener derecho a un aborto, ¿no? Pero digamos, son ciudadanos de segunda, pues tienen que venir hasta acá, se les está negando ese derecho, les tienen que venir acá a casar los gays. Entonces, sí, esa tiene que ser nuestra posición y yo creo que ahí vamos a empezar a ver si es cierto. ¿Cuál es el riesgo? Entonces van a decir, entonces quitamos, como hay que homogeneizarlos, vamos a quitar la ley sobre el tema que dice que las parejas gays es el tema de que tienen que darles IMSS e ISSSTE a las parejas y por eso no quieren darlo, no por otra razón. Bien que sabemos, entonces vamos, ese va a ser realmente la prueba, para mí ahí va a estar una prueba y vamos a decir, ok, con todos los derechos del DF, que el penal se generalice. Me encantaría equivocarme, pero creo que no lo van a generalizar en el sentido que quisiéramos, de ampliar el aborto a todos lados. Me da oportunidad, 3 minutos aquí para decirle a las compañeras, ¿no? Hermanas católicas por el derecho a decidir, que ya sé que también están trabajando, nosotros estamos apostando. Lo más fuerte de este momento, y además aquí está Ana Luisa, que es el más importante apoyo que tenemos nosotros, la Fundación Foro de MacArthur para el proyecto, a los diplomados, y ya lo probamos, ya lo logramos meter virtual a maestros y maestras rurales de las áreas más duras, y lo logramos. Ahorita vamos a meter a 7 estados, nuestra propuesta era 3, pero ya nos están pidiendo, porque va a entrar el Secretario de Salud apoyando. Y además la base es entrar a la promoción comunitaria. Lo que nosotros aprendimos en el trabajo de, digamos, 4 o 5 años trabajando con maestros rurales, es que este es un trabajo de promoción comunitaria en las comunidades rurales. Esto no puede ser nada más en esto. Si no haces promoción comunitaria, si no tienes estrategias con los maestros de cómo ir a hablar, porque el presidente de la Asociación de Padres de tu escuela es un pastor protestante que está de acuerdo en que hay que castigar con azotes, porque es el caso, estoy hablando de un caso real, que conozco el pediatra, de donde estamos trabajando con los maestros, con azotes hay que castigar a los delincuentes, y es el pastor protestante, el presidente de la Asociación de Padres de su escuela. Entonces dice un maestro, ¿cómo le hago con estos temas? Y las señoras están vestidas hasta acá, como las de Jerusalén, las faldones, o sea, imagínate, maestro, ¿no? Entonces es un trabajo de largo plazo y de promoción comunitaria. Esto no se puede quedar nomás en el aula. Aquí sí el maestro tiene que salir a trabajar en la comunidad. Ya dile, ¿no? Bueno, yo lo que creo respecto a cuestiones de salud, ¿no? Hay que trabajar mucho en abrir más espacios de servicios de intervención amigable. Yo creo que hay que rescatar mucho los servicios amigables de diferentes unidades de salud que se están haciendo, sin embargo no es suficiente, ¿no? Y yo voy a insistir mucho que cuando uno se trabaja también uno debe de considerar mucho las costumbres y las culturas de diferentes estados de la República.
desde las zonas urbanas, zonas rurales, ¿no? Y por el otro lado, le tenemos que apostar a los programas de promoción, prevención y participación comunitaria, cosa que no se hace en el sector salud. O sea, el sector salud se sigue trabajando desde el enfoque curativo, ¿no? Planteando en el problema, es decir, ustedes ven indicadores en salud, la medición de los indicadores de salud están planteados en el problema, ¿no? No en la parte de resultados cualitativos de los servicios, ¿no? Si son eficientes, si son disponibles. Entonces, en ese sentido, se tiene que seguir trabajando mucho en propuestas, ¿no? De los programas, pero no se pueden homogeneizar también, que ese es otro problema, desde mi punto de vista. Cuando se establecen y se aterrizan los programas, mucho está mirado en las zonas urbanas, pero no en las zonas rurales. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué van a fracaso estos programas? Sí, porque no se considera el contexto ni el ambiente donde se están desenvolviendo y desarrollando las familias, los jóvenes, ¿no? Ni la propia comunidad. Entonces, mientras no se cambie la forma de visionar la salud, vamos a seguir estando en un nivel tipo curativo y muy simplista la visión. Entonces, nuestro gran reto, ¿no? Pues es empezar a cambiar ese paradigma. Esto no es nada fácil, que va a costar, yo no sé si lo voy a ver, ya estamos empezando, pero no sé si lo voy a ver o lo voy a alcanzar, pero se tienen que empezar a poner las piedras ahí. Mira, perdón, un recurso también muy interesante es la Clínica Condesa de VIH, que es un modelo a nivel nacional, internacional, que realmente hay clínica trans, hay clínica para mujeres, hay un módulo de derechos humanos, realmente es un modelo a seguir. Y bueno, hay una realidad que todo está sin fondos suficientes, que hay insuficiencia, que hay mucha retórica y que pues eso a ver cómo va a seguir, porque miren, hay que analizar los presupuestos y la realidad es que donde está el dinero hay realmente compromiso y si no es pura retórica. Okay. Los comentarios, bueno, uno que me surge de entrada cuando ustedes hablan del libro y dicen que debe estar en las escuelas, cuando Gaby habla pues sí, de que fue vetado en la SEP. Por otra parte aparece un tipo que es Jordi Rosado, ¿no? que hace un libro presente para adolescentes, que tiene una línea conservadora, que Televisa promueve y ha vendido millones de libros. Y ahora anda en los estados y las mismas escuelas le pagan cobran 30,000 pesos. ¿Qué enfoque de educación sexual tiene ese libro? ¿Qué enfoque tiene? Pues digo, el conservador, pues igual, sí, lo hizo. El primer libro lo hizo con Gaby Vargas, que es esta señora. Y después ese hizo, se llama, no me acuerdo, Kiobole, ¿no? Ahora hizo otro, pero el rollo es que ha pegado y las mismas profesoras lo piden en la secundaria como de texto, esto para que los chavos aprendan de sexualidad. Claro, es un tipo, está la Mercadotecnia Televisa, que tiene un programa, etcétera, etcétera. Entonces da un coraje terrible cuando hay un trabajo como este, ¿verdad? Que tenemos años, que está la academia atrás, la experiencia y todo, y cómo eso te lo cierra, ¿no? Cómo te cierra la oportunidad que este libro se conozca y se dé en las secundarias con usted y que el otro se abra. Y este hombre dé conferencias en universidades y todo, y además le paguen 30,000 pesos mínimo, y que nosotros tenemos que ir de gratis a ganar 5 a pagarles a ellos para que no dejen entrar. Digo, eso es más terrible, ¿no? Pero su programa promueve promiscuidad, porque eso es lo que promueve. Yo no sé qué mensaje tiene. Sí, bueno, te digo, es la doble moral. El mensaje, pues hay diferentes mensajes. Digo, no tiene ningún marco, Gaby. Tiene el marco de vender un libro para hacerse famoso, para que es experto en adolescencia. Ahora hay conferencias en expertise en sexualidad y adolescencia y en drogas y todo esto, y pone por lo que se le vino a la cabeza, ¿no? Y lo que plantea. Y en el otro, yo no he leído este último, pero el otro era conservador, era detente a las relaciones sexuales y por otra opción el condón, etcétera. Pero bueno, ese era un comentario, porque sí me da un chorro de coraje y un chorro de envidia de la mala, no de la buena, como dicen, ¿no? Y lo otro, en cuanto a esto que estaban planteando, pues sí sabemos, ¿no? La retórica de que estamos en una política de Estado, pero bueno, pues hacia ahí le vamos llamando. Esto del bullying que preguntas, Cristian, me parece importante. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido, cortita experiencia en las secundarias, con esta materia de sexualidad y equidad de género en el Distrito Federal? Lo que hemos aprendido cuando se ha trabajado con estos chavos es que después del año es el primer indicador que tiene el mayor impacto. Ha disminuido el bullying, específicamente el bullying homofóbico y el bullying hacia las chavas. Entonces, no sé, esto ha sido interesante, ¿no? Cómo a partir de un trabajo como el que se hace interactivo,
cómo en un trabajo de respeto se puede llegar a, por lo menos en ese año, a que haya una conciencia de que el bullying es negativo. Pero bueno, eso habría que, no sé, pero me iría otra vez a la educación, ¿no? Como tal, y la oportunidad que tengamos. Igual los padres y las madres, ¿no? La experiencia real que tenemos de lo último es cuando esta materia de sexualidad y equidad de género se va a llevar, la maestra más exitosa fue la que cuando iba a dar la materia llamó a papás y mamás y les dijo: voy a dar la materia, quiero que traigan un cuaderno, vamos a ir, yo les voy a mandar a los alumnos con unas tareas, con unos recados para ustedes lo van a revisar, no va a haber nada de lo que ustedes no quieran. Y fue otra vez informar y, digamos, educar de una manera, entre comillas, personalizada, pero dándole lugar a los papás. Yo hubiera podido dar la materia porque otras dieron la materia sin avisar a los papás, y los papás se enojaron. Pero cuando ella hace todo un respeto, y que me parece muy buena estrategia, y ella agarró con los padres, hizo esa primera plática, luego agarró a todos sus profesores, compañeros que daban civismo, que daban matemáticas, y les hizo también una sensibilización: voy a dar la clase, va a haber a lo mejor que van a hablar de condones. Entonces a mí me parece una buena estrategia pequeñita que hemos tenido, pero creo que si me preguntas de estrategias yo le entraría así, si se puede entrar. Y la última es de si se consultó a los chavos. Mira, hay diferentes digamos, programas que se han hecho. ¿Qué se ha visto? Pues las investigaciones, básicamente. En ocasiones nosotros, los programas que hemos hecho, hemos ido a esos lugares para hacer la pedagógica, Gaby para hacer el diplomado. Sí se ha ido con la gente, hemos sacado un diagnóstico de necesidades y a partir de ahí hemos construido los programas. Y ya los programas en amplio de los gobiernos, pues se supone que están basados en las investigaciones que existen a nivel nacional y gubernamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá que si se hizo específicamente y vinieron chavos hasta haciendo el proyecto, pues no, se les ha dado el peso que es a partir de investigaciones o grupos de trabajo que permiten darnos elementos para los expertos ya hacer lo que tienen que hacer. Los jóvenes pues dan su opinión, plantean sus necesidades, pero no tienen que estar en la mesa haciendo programas porque no saben hacerlo, ¿no? Entonces, es la participación que yo he visto que ha tenido ese tipo de programas. Bueno, el de la derecha y el de la Red Familia, no sé qué hagan, porque ponen puras estupideces, ¿verdad? Entonces, no sé cómo le hagan. Bueno, pues ya se agotó el tiempo. Yo quería realmente agradecerles muchísimo a los que vinieron a la sesión y sobre todo a nuestros panelistas, porque realmente tienen ustedes aquí a grandes pioneros en el tema de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes. Aquí está la gente que ha estado haciendo historia, sigue haciendo historia, y pues cada uno de nosotros nos toca contribuir. Están los socios de Católicas, hombres y mujeres, y pues estamos todos en cada uno desde nuestra, pues trinchera suena feo, pero sí, pues tratando de que no se pierda ninguno de los derechos ganados en la ciudad, que haya un avance y que con suerte podamos contagiar un poco al resto del país. Muchísimas gracias. Si no han visto la exposición de Nuestro Cuerpo, Nuestras Vidas, es gratuita, solo esa sala. El museo es muy interesante, cuesta como 45 pesos creo, pero esta sala es una exposición temporal gratuita. Muchas gracias. Ahí hay condones gratis. ¿Qué? Ahí hay condones gratis. Ah, fíjense, además, así que no sé si ya condones gratis, así que bueno, muchísimas gracias.